Buenos días para todos, buenos días para todos los que están reunidos en Cristo. Somos miles y millones de creyentes en Cristo Jesús que nos reunimos en un solo lugar hoy, en Cristo Jesús. Así que los que están acá y los que están también del otro lado en el streaming, sean bienvenidos y que podamos disfrutar de la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es la realidad de Dios, o viviendo en la realidad de Dios. La realidad de los hijos de Dios siempre es celestial, siempre es divina, aunque vivamos, aunque caminemos todavía por esta tierra. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, dice que cada uno de nosotros, al recibir la vida de Cristo, Él nos trasladó, nos sentó en los lugares celestiales. Es decir, que si a usted le pregunta dónde vive usted, usted vive en el cielo. No vive en Argentina, no vive en el Chaco, no vive en Buenos Aires, usted vive en el cielo. Si usted es un hijo de Dios, si usted comprende que Dios vino a traer su vida a usted, usted desde el momento que lo recibió, usted desaparece y Dios le traslada a otra realidad, la realidad divina, la realidad celestial. Usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro camino, esa es nuestra plenitud, esa es nuestra esperanza, eso es nuestro gozo. Estos días hablaba con un amigo sobre este tema y hablábamos justamente de esto, es cuál es la realidad de Dios en nuestro andar diario. Él me decía, sí, yo entiendo este pasaje, pero, me decía él, vivimos acá, tenemos los problemas de acá. Las circunstancias diarias de los negocios, de las relaciones, de la cultura, de las redes sociales, todos los días nos afecta. Y él me decía, ¿cómo? Dígame, decime vos, Sebastián, ¿cómo vivimos la realidad de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se nos hace carne eso? Y me di cuenta, reflexionando sobre esto y para compartir con ustedes también, es que muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de que vivimos en los lugares celestiales, pero el problema es cómo se hace carne eso en nosotros. Sabemos la teoría, conocemos la teoría, sabemos las definiciones, incluso podemos dar ejemplos, pero ¿cómo vivís mañana lunes la realidad de Cristo? Cuando salga el tránsito, cuando salga la presión de tus compañeros de trabajo, del jefe, cuando te llegue la boleta de luz, la cuenta de la FIP, que no te devolvieron el IVA. ¿Cómo hacemos? Este asunto de cómo oraba Adán. ¿Ustedes qué creen que Adán le decía a Dios? ¿Qué le pedía a Dios a Adán? ¿Le pedía algo? Si dice que él estaba pleno, estaba satisfecho, no tenía necesidad de nada, ni ropa tenía. Porque Cristo, Dios, era todo para él y para ellos. Para nosotros a veces es difícil de explicar porque tenemos que reconocer que aún nos cuesta recibir, entender, vivir la realidad de Dios, la realidad divina, la realidad celestial. Entonces nosotros empezamos a orar cualquier día de nuestros días. Señor, te alabamos, engrandecemos, poderoso, grandioso, majestuoso. Eres nuestra plenitud, todo lo tenemos en ti. Y Señor, te pedimos. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es esta realidad. Si nosotros estamos en Cristo y habitamos en los lugares celestiales juntamente con Él, si esa es nuestra posición hoy, ¿cómo vivir el día a día la realidad celestial? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hacemos para evitar la influencia de la cultura, de la sociedad, de las presiones, de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, que todo el tiempo lo único que trata es desenfocarnos de mirar a Dios para mirar nuestra realidad terrenal? Y yo pido al Espíritu Santo que en esta mañana, que es nuestro Maestro, pueda Él enseñarnos y pueda revelarnos esta vida de Cristo en el día a día. Dice Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es interesante porque dice que Jesús venía del Jordán lleno del Espíritu Santo. Jesús había llegado allí para comenzar su ministerio público. Y fue hasta Juan el Bautista. Y dice que pidió ser bautizado por él. Y Juan había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de sus zapatos. Pero llegó Jesús allí. Fue bautizado. Y en ese mismo instante dice que el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre Jesús. Se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Él es el que me complace. Él es el que me llena de satisfacción. Yo estoy feliz con Él, estoy muy contento con Él. Él es todo lo que yo más amo. Este fue el testimonio del Padre sobre el Hijo. Y allí comenzó Jesús su ministerio público. El asunto es que terminado ese día de victoria espiritual, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, es interesante y leí por eso en la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas es como que traduce más literalmente del original. No dice que fue llevado por el Espíritu como si fuera que el Espíritu era el Uber de Jesús y lo dejó en el desierto, nos vemos en 40 días y se fue. Sino que dice que fue llevado por el Espíritu los 40 días en el desierto. Cambia totalmente el sentido, ¿verdad? Es decir que cuando Jesús entró en ese desierto, cuando Jesús empezó a caminar ese desierto, era llevado durante 40 días por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios. Esos 40 días de desierto, esos 40 días de soledad, esos 40 días de problemas, dificultades, escasez, todos sabemos lo que es un desierto, ¿verdad? Dice que fue guiado por el Espíritu Santo a través de ese desierto. Miren, hermanos, hemos descubierto experimentalmente que en los desiertos es en donde más podés disfrutar de la presencia de Dios. Si realmente estás viviendo una realidad celestial. No es que lo desierto es Dios que te deja en un lugar y te abandona. Es todo lo contrario. Dios te mete en los desiertos para que vos aprendas a escucharle, a obedecerle y rendir todo lo tuyo para ser gobernado por Él. La realidad celestial tiene que ver justamente con esto. Es vivir una vida gobernada por Él. Es un estado de gobierno. Es donde Dios decide qué pasos dar, cómo enfrentar las circunstancias, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente esperar que Él haga la obra que tiene que hacer. Es un estado de gobierno. Jesús caminaba por esta tierra. Jesús andaba por esta tierra. Tuvo todo lo mismo. Dice que fue tentado en todo, al igual que nosotros. Pero no descuidó el gobierno de su Padre sobre su vida. Él estaba en esta tierra, pero su realidad era celestial, era divina. La realidad de Dios, los lugares celestiales, es el lugar en donde vos y yo debiéramos habitar continuamente. Ahora bien, no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, ni siquiera es este lugar donde nos congregamos. La realidad celestial tiene que ver con esto justamente, con un estado de gobierno. ¿Quién manda nuestra vida? ¿Quién es el que toma decisiones en nuestra vida? La única manera de andar y disfrutar de la realidad divina es viviendo bajo el total gobierno de nuestro Padre. La ausencia de su presencia, la ausencia de su llenura, la ausencia o el poco contenido del Espíritu Santo en nuestra vida nos quita poder, nos debilita
Y es muy posible que seamos derrotados en esos desiertos, en esas pruebas. Y de ser arrastrados por tentaciones. O de simplemente de ser distraídos por realidades de todos los días. Cuando sube el dólar, ¿qué te pasa? ¿Hay desesperación? ¿Salís corriendo para ver si podés comprar $1 más? ¿Te mirás todo el día el noticiero? ¿O decís, yo vivo en la realidad de Dios? ¿Qué importa a cuánto vaya el dólar? Eso te va a hablar. Te va a hablar y te va a dar testimonio en dónde está tu realidad. Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 17 y 18. Por tanto, no sean insensatos, no actúen sin pensar, está queriendo decir, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y después dice, no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución. Sí, a lo mejor van a estar alegres unos minutos o unas horas, o van a estar un poco adormecidos. Bueno, algunos están varias horas adormecidas, ¿verdad? Te vas a reír más de la cuenta. Pero ¿saben una cosa? Hay disolución. Cuando la fuente no es el Espíritu de Dios, cuando nuestra fuente de plenitud no es el Espíritu de Dios, siempre va a haber disolución. Siempre se va a terminar. Siempre vamos a terminar frustrados porque vas a vivir un rato de alegría, pero después todo se termina y te doy testimonio. Hay más frustración que alegría. Ahora, Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Ya no es una sugerencia, ya no es simplemente una recomendación. Él dice, es una orden, es imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo. Es como si fuera que Pablo está diciendo, esta es la clave para que ustedes vivan la realidad celestial. Es para que ustedes vivan en los propósitos de Dios. Es para que ustedes vivan una vida plena. Y ¿saben una cosa? Van a recibir todo el poder de Dios. Van a recibir aún la salida para todas las tentaciones que puedan venir sobre sus vidas. Para todas las presiones. Vivir en la realidad celestial es una garantía para vencer toda tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna tentación que no sea común a los hombres. Eso significa que nadie puede decir, lo que me pasa a mí es tremendo. No sé si vos sabés lo que a mí me está pasando. No sé si vos, si estarías en mi lugar, podrías aguantar. ¿Vieron que hay personas que te dicen así? Bueno, dice Pablo, ninguna. Ninguna. Otro dice, mi tentación es muy poderosa. Me sobrepasó. Dice Pablo, no. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y agrega, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que puedan soportar. Es Dios diciendo, te garantizo que en toda tu vida no habrá ninguna tentación que yo permita que tú no puedas soportar. Y por si te quedan dudas, después termina diciendo, sino que con la tentación misma también te proveerá una vía de escape a fin de que puedas resistirlo. No hay excusa. En otras palabras, si no la resistes, no fue por la magnitud de la tentación, sino que fue por la rebelión de nuestro corazón. Por elegir las cosas de este mundo terrenal y pasajera antes que las cosas de Dios. Es por la falta de gobierno de Dios en nuestras vidas. Es aún nuestro Adán que está allí presente siempre, ¿verdad? Que en vez de menguar, pareciera que sigue creciendo. Pareciera que tiene más dominio. Sigue gobernando el yo antes que él. Así que cuando viene la tentación, Dios no te va a dar una tentación más grande que lo que vos puedas soportar. Pero si es grande, Él te da una salida. Es por acá. Y ahora está en tus manos decidir si manda Él o seguís mandando vos. Si decidís actuar por el gobierno de Dios o si decidís actuar en forma independiente.
El Señor ha provisto la vía de escape y no la quisiste usar. Y hablando sinceramente, ¿te gustó la tentación? Vivir a Cristo es vivir siempre guiado, todo el tiempo por el Espíritu. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, cuando eres gobernado por el poder del Espíritu Santo, da testimonio que verdaderamente eres un hijo de Dios. Cristo no enfrentó la tentación con ningún elemento que nosotros no tengamos. Él tenía el Espíritu Santo. Él tenía la plenitud de Dios. Nosotros también. Él tenía la palabra porque Él es la palabra. Y nosotros tenemos a Cristo, que es la palabra viviente en cada uno de nosotros. Si las tentaciones no son el problema, bueno, ¿cuáles son los problemas entonces? En primer lugar, es nuestra falta de llenura del Espíritu Santo. Miren, yo vengo de la denominación bautista. Nosotros cuando éramos chicos orábamos en el nombre del Padre, del Hijo y del otro. Porque medio que teníamos miedo de decir Espíritu Santo. Entonces hablar de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo era una cosa complicada entre los bautistas. Y estos días, con este pastor de Paraguay, 92 años, le pregunté, le digo, pastor, ¿qué usted opina de la llenura del Espíritu Santo? Quería saber su opinión. Y él me dijo, es la impregnación de Dios en cada célula de nuestra vida, en cada neurona de nuestra vida. No hay espacio para otra cosa que no sea el Espíritu de Dios. ¡Wow! Hermanos, no hay poder en otra cosa que no sea el Espíritu de Dios en nosotros. Para poder vivir la realidad de Dios, para poder vivir en la realidad celestial, para poder vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como dice la palabra, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa más de Él, menos de mí. Más del gobierno de Cristo, menos del Adán. Más lo que Dios dice, menos lo que yo digo. Más de lo que Dios quiere y menos de lo que a mí me gusta, lo que yo deseo y lo que yo creo que es lo mejor. Eso es llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, nuestra resistencia a la guía del Espíritu Santo es algo que nunca existió en Jesús. Al contrario, Él dice muchas veces, en muchas ocasiones, yo hago solamente lo que el Padre me muestra que haga y digo solamente lo que Él me dice que diga. ¡Wow! ¿Saben por qué es difícil pararse acá? Porque primero hay que escuchar a Dios. Porque si no vamos a decir tantas cosas y te tiemblan las rodillas. No porque estamos delante de amigos o hermanos que a lo mejor tienen más años que nosotros caminando. Nos tiembla porque no sea que diga algo que Dios no dijo. ¿Qué error fatal sería eso? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla? Nos dice algo, nos advierte de algo y nosotros ni 5. ¿Cuántas veces sentiste acá adentro en el interior tuyo? Decía, orá por tal cosa, intercedé por tal situación o por tal hermano. Y nosotros decimos, bueno, ahora en la noche, cuando termine el partido de fútbol. Anda a visitar a fulano o a fulana o a los hermanos de tal lugar. Y bueno, ahora vamos a ver el presupuesto y si tengo tiempo. Y tenemos excusas. No somos obedientes. Ni hablar cuando a veces viene ese susurro y te dice lo que estás haciendo no es correcto. Eso no me representa a mí. No me expresa a mí. Lo que estás a punto de hacer me ofende. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo opuesto. Jesús estaba comprometido de manera exclusiva con la causa del Padre y buscaba todo el tiempo glorificar al Padre. Y glorificar al Padre simplemente significa expresar la vida que Él vivía, que es la vida de Cristo, que es la vida del Padre, que es la realidad de Dios todos los días.
Adán y Eva son nuestro mejor ejemplo. Ellos se abocaron a satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, antes que honrar la voluntad de Dios. Vamos a volver un poquito al texto. Dice que allí estaba Jesús lleno del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu, en el desierto por 40 días, siendo tentado. Porque nosotros a veces creemos que Jesús entró en el desierto, caminó por el desierto 40 días, y allá cuando terminó los 40 días, entonces vino el diablo. Yo creo que lo tentó los 40 días. Todo el tiempo, tratando que Jesús se desenfoque de la voluntad del Padre. Entonces dice el verso 2 que no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días de ayuno, 40 días de soledad, 40 días de desierto. Y ahora Jesús tenía hambre. Normal, ¿verdad? Porque Jesús era 100% Dios, pero también era humano, era de carne y hueso. Se cansaba, transpiraba, tenía sueño y también tenía hambre. Posiblemente ese día estaba cansado físicamente o se sentía débil corporalmente porque no había probado ningún alimento. Y en esa ocasión, justo en ese momento, es especialista este Satanás. En ese momento viene Satanás con toda su astucia y le hace una sugerencia muy interesante a Jesús. Esto es importante. Generalmente la tentación viene cuando nuestras fuerzas están por el suelo. Generalmente la tentación viene con mayor frecuencia cuando nos sentimos debilitados o en momentos de mayor necesidad o aún después de una gran victoria. ¿Saben cuál es el día que más caen los pastores? Los lunes. Estuvimos en un culto, fue glorioso, personas conocieron a Cristo, estamos felices y nos vamos así, nos tiramos en la cama. ¿Estás débil? ¿Por qué no te entretenés un ratito en otras cosas? Deja de pensar tanto en la iglesia. Es Satanás. Es Satanás susurrando. Entonces allí en ese momento es donde la carne empieza a buscar satisfacer la necesidad que estamos viviendo, ese momento de debilidad. Necesidad legítima, pero tratar de cubrir esa necesidad en forma ilegítima. Se suele decir que el hombre o la mujer cae en tentación. ¿Escuchó eso? Pastor, caí en tentación. Pastor, es que yo iba así de repente y se abrió un camino y caí. Nadie me avisó. Excusa, mentira. Nadie cae en tentación, sino que se camina día a día hacia ella. Se desliza poco a poco. Son pequeñas concesiones día a día. Pero cuando te das cuenta, ya no hay vuelta atrás. Se suele decir todo tipo de excusas para justificar esas caídas. Pero la verdad es que se deleita internamente. Busca internamente de llenar la vida, la mente, las reacciones con cualquier cosa que no sea la plenitud de Dios. Que no sea la plenitud del Espíritu Santo. Se decide ignorar ese poder. Se decide salirse del gobierno de Dios para entonces caminar y decidir según nuestras propias fuerzas, según nuestros propios criterios y aún según nuestras propias experiencias. ¿Se acuerdan? Había 2 árboles en el medio del huerto. Cristo, el fruto de la vida, o el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si comes de este árbol, vas a ser como Dios. Y yo me imagino que habrá sido interesante la tentación, ¿verdad? Ahora ya nadie te va a tener que decir qué hacer, porque ahora vas a saber lo que está bien y está mal. Las personas a veces reaccionan así. Yo ya sé, me dicen. ¿A mí me lo vas a explicar? ¿Sabes los años que yo tengo de evangélico? Comieron del árbol que no tenían que comer. Independencia de Dios. Elegir según mis propios criterios, según lo que yo veo. Entonces,
Dice que allí estaba Jesús con hambre y Satanás le muestra una piedra. ¿Pudieron detectar ese detalle ahí en el relato? No dice le mostró las piedras del desierto, dice le mostró una piedra. Yo no sé si tenía forma de pan, no sé si tenía forma de, no sé, de un budín hermoso allí, pero le mostró una piedra. Es interesante porque el enemigo se especializa en mostrarte algo que llame tu atención. Llegó aquel día y la mujer vio una fruta y vio que era atractiva y vio que era agradable a los ojos y que era bueno para comer. Ahora, ¿otro día no estaba ese árbol allí? ¿Será que otro día no tenía fruto, que nunca lo vio? Claro que estaba allí. Pero de repente viene Satanás y le muestra la frutita así. Y le tira un poco de agua porque vieron que cuando está rociado así más rico, ¿verdad? Vieron que dice que lo que más seduce en la cata de vino o en la prueba de vino es cuando el mozo te sirve ahí y te hace los ojos. Y después, bueno, ustedes que toman vino, yo no tomo vino. Pero dice que le mostró una fruta. Le mostró aquello que le iba a seducir. Dice que Acán, otro ejemplo, ¿no? Dice que un día fue y vio un manto babilónico. Precioso, lujoso, abandonado allí. Despojo de guerra. Otro ejemplo, dice que David un día después de que hizo una larga siesta, se levantó, salió al balcón y justo enfrente de su balcón, Betsabé instaló su baño, instaló su ducha. Y dice que David vio y era muy hermosa. Así dice la palabra, no me culpa a mí. ¿No la vio antes? Posiblemente no la vio porque él antes estaba donde Dios quería que esté. Ese día no fue al lugar que Dios quería que esté. Las tentaciones suelen entrar por la vista, especialmente en los varones. Y a las chicas por los oídos. Tenía una discípula muy joven que ella oraba por su novio, buscaba, ¿no? Y ella quería casarse. Y los chicos de la iglesia, no sé, parece que no la veían. Era rubia, alta, ojos celestes, o sea, no tenía defectos. Simplemente que era muy alegre, muy de entablar relaciones, muchos amigos tenía. Y ella dice, pastor, nadie me mira, nadie me ve. Pero un día, el vecino que vivía ahí atrás de la casa de ella, dice, me regaló el peluche que toda la vida yo buscaba. Nadie me regaló antes eso. Él me trajo el regalo que yo siempre anhelé tener. Una tontera, ¿verdad? Pero la sedujo. La engañó. La llevó a la cama. Ella quedó embarazada. Se le despertó un cáncer a causa del movimiento hormonal y falleció. ¿Sabes cómo puedes disfrutar de esta fruta? Le dijo Satanás a Adán y Eva. ¿Sabes qué bien te vas a ver con este manto babilónico por el barrio? Y bueno, sé que no es mío, yo sé que si no es mío no me corresponde tomar, pero ¿quién sabe que quedó tirado ahí el manto babilónico? Hermosa mujer esta Betsabé. ¿Cómo que antes no me di cuenta? ¿Cómo será estar con otra persona que no sea mi esposo o mi esposa? Es una vez nada más. Después de todo, mi marido o mi esposo o mi esposa me tiene bastante abandonado. Pero ese compañero de trabajo, él es atento, es amable, me escucha. Tentaciones. ¿Qué tenía de malo convertir la piedra a pan? Después de todo era Jesús el Hijo de Dios, ¿verdad?
y todas las cosas fueran creadas por Él y para Él. Pero justamente allí estaba el problema. Él tenía el poder, tenía la autoridad para tranquilamente transformar no solamente una piedra en pan. Todas las piedras del desierto podía transformar en una gran fiesta, en comidas preciosas, deliciosas. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque Dios, el Padre, no le había dicho que haga. Y Él habría actuado por lo que el diablo le estaba diciendo que haga. ¿Cuántas veces actuamos en forma independiente de Dios? Decidimos en forma independiente de Dios. Ni siquiera le consultamos. No nos dejamos guiar por el Espíritu. Y eso ofende a Dios. Yo suelo decir, siempre se matan de risa, pero hermano, no vaya a comprar ni una licuadora si no le preguntaste antes a Dios. Nosotros a veces, porque creemos que son sonceras, cosa cotidiana de todos los días, y bueno, esto no le iba a preguntar a Dios. Pero nosotros tenemos que ser guiados todo el tiempo por el Espíritu de Dios, aún en las cosas más pequeñas, porque eso es vivir bajo el gobierno de Dios. Eso es vivir bajo la voluntad de Dios. Porque cada cosa que nosotros hagamos tiene que ser porque Él produjo en nosotros tanto el querer como el hacer. Por más que lo hagamos con buena intención. ¿Escucharon alguna vez que alguien dice, pero yo lo hice de todo corazón? Yo lo hice como para Dios. Lo hice con buena intención. Esa frase tanto mal han hecho en medio nuestro. Pero Dios, si ustedes lo saben, lo habrán escuchado más de una vez del pastor Fabián. Dios tiene un diseño, Dios tiene un plano. Y la obra es de Él, no es nuestra. Él es el que está guiando, Él es el que diseñó y tenemos que hacer lo que Él diseñó para nuestras vidas. Y ni que hablar para la iglesia de Él. Jesús nos enseñaba a orar diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso significa que en el cielo no hay piquetes, hermanos. El último piquete que se registra dice que vino Dios, le echó al líder con todos los seguidores. Pero a veces nosotros le hacemos piquete a Dios. Decimos, Dios, tenés que responderme. Dios, yo soy tu hijo, yo te demando, yo te declaro. Más vale que haga esto. Y ahora. ¿Por qué se me ocurrió que de esa forma? Porque yo tengo derecho de hijo. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo solo dice Dios. Solo habla Dios. Solo decide Dios. Y le aseguro una cosa, todo está perfecto, todo está pleno y no hay necesidad de nada. Entonces, vamos al versículo 4 del relato de Lucas. Entonces Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no se aferró ni siquiera a su poder. No se aferró a su posición, sino que dice que se despojó absolutamente de todo y se hizo semejante a nosotros. Y estando en esa condición, se hizo obediente. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. Jesús nunca se independizó de la voluntad del Padre. Esa es la principal evidencia de la llenura del Espíritu Santo, del gobierno del Espíritu Santo y de una persona que vive en la realidad celestial. Además, Satanás le dice, si de verdad era hijo de Dios. ¿Vieron que viene personas que dicen, en la Biblia dice? Y con eso vale todo, ¿verdad? Generalmente cuando viene algún varón y me dice, en la Biblia dice, yo le digo, en la Biblia también dice que tengo que circuncidarte. ¿Qué hace acá? Ahí como que, por eso antiguo pacto. Si de verdad eres hijo de Dios. La tentación no estaba tratando de hacer dudar si él era hijo o no era hijo. Él lo sabía, él lo había experimentado desde la eternidad. Él existía desde el principio, él estaba con Dios, él era Dios. Ahora justamente en ese momento no se iba a olvidar, no iba a cuestionar. Tampoco creo que estaba dudando si él tenía o no tenía poder. Él era el Dios creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. La tentación no pasaba por ahí.
Creo que no era la idea de si iba a poder hacer pan o no hacer pan. La tentación de Jesús en aquel día, cuando tenía hambre, si él iba a buscar independizarse de Dios, independizarse del Padre, o iba a satisfacer su necesidad legítima en forma ilegítima. Tan malo era comer un pedazo de pan. Tan malo estaba saciar su hambre. No hagas la pregunta tan malo es. Esa no es la pregunta adecuada. No es la pregunta que corresponde. No es cuestión de saber qué es lo que está bien o lo que está mal. El problema es si vas a actuar en forma independiente del Padre o no. Cuando actuamos en forma dependiente de la voz del Padre, de la guía del Padre, del poder del Padre, nosotros glorificamos a Dios. Porque expresamos a Dios. Y cuando expresamos a Dios, expresamos al Hijo. Glorificamos al Hijo. Y cuando expresamos al Padre, al Hijo, entonces Dios es adorado. Eso es lo que la Biblia llama adoración. Adoración no es cantar. Ustedes dominan eso ya. Adoración es expresar en todos mis hechos, en todas mis palabras, en todas mis actitudes, en toda reacción que yo tenga al Padre, al Hijo. Entonces Dios es glorificado, Dios es adorado. Dios había dicho a aquel primer matrimonio: de todo árbol que está en el huerto podés comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ese día, si comes de él, de cierto que morirás. El día en que te sales de la voluntad de Dios. No solamente que estás dando la espalda al Creador del cielo y la tierra, sino que estás ignorando la vida de Dios en tu vida. Le estás diciendo: yo puedo solo, yo ya sé, yo ya entiendo, no hace falta que nadie me diga más nada. Jesús fue guiado por el desierto, por el Espíritu, 40 días. Y después Satanás le dijo: ayúdate a vos mismo. Si vos tenés el poder de hacerlo, convierte estas piedras o esta piedra en pan. Aliméntate. Sos el Hijo de Dios. Vos viniste con una misión. Ahí Lucas no lo dice, pero después Mateo lo complementa el relato y dice que Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: yo no me puedo guiar por mi propia opinión, sino lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y eso es lo que vine a hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que yo quiero manifestar. Para eso he venido. Para eso estoy aquí. Para glorificar al Padre y que el Padre me glorifique a mí. Y entonces sabrán lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu realidad? ¿Es celestial? ¿Es terrenal? ¿Cuál es tu fuente de provisión? ¿Tiene permanencia? ¿Tiene eternidad? ¿O se termina? ¿Es terrenal? ¿Es temporal? Tenemos que poder distinguir. Tenemos que atrevernos a de una vez por todas morirnos a nosotros mismos. Como decía Pablo: ya no vivo yo. ¿Qué importa lo que Sebastián quiere? ¿Qué importa lo que Sebastián opina? ¿Qué importa cuál es la idea genial de Sebastián? Pura carne. Lo más importante es que Él haga su voluntad en mí. La realidad celestial. Vivimos en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para expresar al que vive en nosotros y a través de nosotros. ¿Lo vamos a hacer?
¿Lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a atrever que Él sea el que mande nuestra vida? ¿Nos vamos a atrever que todos los días pedir que Él llene cada célula de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra alma, que Él sea nuestro Señor en todo? ¿Vamos a permitir que Sebastián, el Adán que está en Sebastián, mengue para que Él crezca? Yo estoy comprometido en hacerlo. Todos los días. Es mi oración. Sí, hay muchas cosas que tengo que todavía dejar, es verdad. Pero no quiero hacer otra cosa. Yo una vez le dije a Rosana, no sé, sé que estaba con miedo a morir o algo así. Y le digo a Rosana, si yo me llego a morir antes que vos, yo quiero que en la tumba, en mi lápida, o no sé dónde me va a poner Rosana, diga lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Yo he vivido y me gasto y aún me gastaré para que Él sea glorificado. No hay mayor felicidad que eso. No hay mayor felicidad que eso. No hay mayor gozo. Pastor, pero ser pastor es difícil, ¿verdad? No. Hay problemas, hay dificultades, pero es un gozo saber que estamos en donde Dios nos dijo que teníamos que estar. Y a lo mejor no te toca ser pastor porque no es la asignación que Dios te dio, pero no sé, en la oficina, en el barrio, en la carnicería, como docente, como alumno. Es allí donde tienes que expresar a Cristo y es allí donde tienes que vivir tu realidad celestial. Para que los que no conocen vean al Cristo que habita en vos y crean. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a despedir a los que están en el streaming también. No sabemos de dónde nos están mirando, ¿verdad? Pero les mandamos un gran abrazo desde aquí, de Ciudadela, Buenos Aires, a todos los que nos siguen. Y que esta realidad celestial también sea la tuya. Nosotros acá, por lo menos hubo unos cuantos, sí, lo vamos a hacer. También queremos conocer que vos lo vas a hacer. Porque allí en donde estás, allí no importa en qué país, en qué ciudad, en qué pueblo o en qué época estés mirando este video, allí Dios te necesita que vos vivas y experimentes la realidad celestial, la vida de Dios, el gobierno de Dios. ¿Y saben una cosa? Lo van a pasar genial. Lo van a pasar genial. Porque simplemente vamos a disfrutar que Él es y está en nosotros. Amén.